posteriores las cosas son inexplicables. Esto es Investigador Paranormal. Hola comunidad, espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión traigo una nueva historia. Una historia relacionada con la Ouija. La verdad es que yo nunca he jugado, nunca he tenido la oportunidad o el disgusto de jugar con esta tabla. Pero por el contrario, si tú has jugado o has tenido alguna experiencia, me gustaría que me lo dejes en la caja de los comentarios. Estaré atento. Recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Pero por ahora, sin más, te dejo con la siguiente historia. Recuerda, esto es Investigador Paranormal. La Ouija. Hola, mi nombre es Jennifer. Actualmente tengo 23 años. Actualmente vivo con mi madre y trato de llevar una vida normal. Normal en lo que cabe, pues estoy a punto de contarles mi historia, la razón por la cual estoy aquí, para advertirles sobre los peligros que existen sobre jugar con una Ouija. En aquel entonces tenía 14 años. La verdad, ignoraba lo que se nos venía encima. Ignoraba de verdad los horrores que se desatan después de jugar a la Ouija. Mis padres compraron una casa de esas antiguas en la Ciudad de México, en la zona centro. La verdad es que aquella casa me pareció muy linda por la parte de fuera, pero por dentro, al entrar en aquella casa, se sentía una sensación extraña, ya desde un inicio. La verdad es que no quiero entrar en muchos detalles, ya que aquella casa simplemente era una de esas casonas viejas, pero muy amplias. Era de 2 pisos. Recuerdo que incluso tenía un gran patio. Y en aquel patio había un gran árbol, muy viejo, tan viejo como la casa, deduzco. Recuerdo que en aquel patio era donde pasábamos horas y horas jugando, yo y mis amigas. Recuerdo que aquel grupito se componía de Monse, Lili y Andy. Conmigo, Jenny, éramos las cuatro mejores amigas. Apenas si habíamos entrado a la secundaria y ya éramos las mejores amigas. Lo realmente macabro de mi historia empieza cuando en una ocasión jugábamos a escondernos. Como les comento, la casa donde vivía era muy grande. Era bastante grande para 3 personas y tenía habitaciones de sobra. La verdad es que nunca entendí por qué mis padres escogerían aquel lugar, por qué comprarían esa casa. Pero la verdad es que siempre me dio algo de miedo estar ahí. Pero recuerdo que cuando jugábamos a las escondidas, el lugar para iniciar la búsqueda era en el árbol. Todas corríamos y como la casa era demasiado amplia, había lugares de sobra donde podrías esconderte. Recuerdo que Montserrat, precisamente, fue la que se escondió dentro de una habitación con un closet. Lily fue encontrándonos de una por una. Pero cuando encontramos a Monse, ella estaba con aquella tabla en las manos. Cuando le cuestionamos el cómo había encontrado aquello, dijo que estaba en unas cajas dentro del closet. Las había sacado y había comenzado a buscar. Aquello que me contó Monse no me parecía raro, ya que aquella habitación era utilizada como alguna especie de bodega donde almacenábamos cajas y cosas que no utilizábamos mucho. Pero la verdad es que una Ouija, eso me pareció algo raro. La verdad, me pareció algo raro, pues no pensé que mis padres tuvieran esta clase de cosas guardadas en la casa. La verdad es que para ese momento ninguna de nosotras sabía exactamente cómo funcionaba aquello. Habíamos visto películas donde invocaban espíritus con aquella especie de triángulo, que es el pequeño puntero. Recuerdo que Monse fue la que tomó la iniciativa de jugar con esta tabla. Y la verdad es que yo siempre he sido muy miedosa. Y desde un inicio les dije que no jugáramos, y menos en la casa. Montserrat se rió, dijo que no pasaría nada. Pero justamente Andy dijo que tal vez no pasaría nada si jugábamos en el patio, si tratábamos al menos de comprender cómo funcionaba aquella tabla. Y Lilith dijo que sería buena idea jugar debajo de aquel árbol.
La verdad es que lo hice más por compromiso que por ganas. Yo no quería tener nada que ver con aquella tabla. Si era como en las películas se miraba donde podías invocar a los muertos y después ya no se querían ir de tu casa. Tal vez todas esas ideas de fantasmas, demonios, estas ideas tontas estaban rondando en mi cabeza, pero tal vez no serían tan tontas después de lo que pasó. En aquella ocasión salimos de la habitación con la tabla en nuestras manos. Bajamos las escaleras, salimos al patio, nos sentamos alrededor de aquella tabla, debajo del árbol, de aquel enorme árbol. Comenzamos todas poniendo un dedo en el puntero y haciendo preguntas tontas, pero en realidad ni siquiera sabíamos cómo empezar a jugar. Ni siquiera sabíamos si teníamos que primero empezar alguna especie de ritual o preguntar si había alguien ahí. La verdad es que era muy temprano y no nos daba tanto miedo en el patio, con plena luz del día. Era más que obvio que alguna de nosotras estaba moviendo el puntero con su dedo. Pero después Montserrat comenzó a hacer otro tipo de preguntas un poco más fuertes. Montserrat preguntó quién de nosotras sería la primera que moriría. Pero en esta ocasión el puntero solo dio vueltas alrededor, sin apuntar algo en fijo, sin apuntar ninguna letra o en realidad algún símbolo. Simplemente giró. Pasé un poco de saliva y esta vez quise preguntar yo. Pregunté si había alguien ahí, si de verdad había alguien ahí con nosotros. Para nuestra sorpresa, esta vez se movió poco a poco hasta el símbolo con la palabra escrita en inglés. Sí, volteé a ver a Montserrat, que era la más bromista del grupo, pero su mirada me decía que ella no había sido. Lily y Andy, por su parte, estaban totalmente calladas. Se hizo un silencio extraño y de nuevo aquel puntero dio varios giros en el tablero sin apuntar a algún lugar en fijo. Y después escribió la palabra: estoy aquí. Sonreí un poco y les dije, ya no es gracioso. Pero nadie más correspondió. Simplemente nos mirábamos unas con las otras. Aquella cosa volvió a escribir: aquí estoy, aquí estoy, una y otra vez más rápido. Era evidente que para este punto ya nadie estaba moviendo el puntero con el dedo. Ni siquiera podrían haberlo hecho tan rápido, menos teniendo todas el dedo puesto sobre aquella tabla. Inexplicablemente aquel puntero salió volando, impactó con el árbol y todas nos quedamos heladas. Estábamos a punto de gritar y de salir corriendo cuando algo en el árbol, entre las ramas, comenzó a moverse. Algo estaba en el árbol, colgado. Al escuchar aquel sonido horrible, todas salimos gritando y corriendo con dirección a la casa. Recuerdo que Montserrat venía hasta el último. Ella se quedó recogiendo el puntero y la tabla. La traía entre los brazos. Cuando entró, al ser la última, cerró la puerta. De verdad, todas estábamos muy asustadas. Decidimos ir a la casa de enfrente, la de Lily. Decidimos que pasaremos el resto de la tarde, o al menos yo, que fui la única que se quedaría. Yo tenía que pasar el resto de la tarde y pues mi madre llegaría un poco más tarde del trabajo y la verdad es que no quería estar en aquella casona sola. Andy y Montserrat se despidieron con alguna excusa sobre que no podían llegar tarde, que sus padres la regañarían, pero la verdad siento yo que lo hicieron más por miedo. Afortunadamente Lily se quedó conmigo hasta que por fin miré el carro de mi madre. La casa de Lily se encontraba cruzando la calle, así es que mi madre halló y pude de nuevo regresar a casa un poco más tranquila. Me despedí de Lily y me dirigí hacia mi casa. Al entrar pude ver a mi madre un poco sorprendida, pues dijo que mientras bajaba del auto, al entrar justamente por la puerta de la cochera, escuchó que alguien subió las escaleras y se encerraba en mi cuarto. Pensó que era yo, tal vez tratando de jugar un poco. Mi madre subió a verificar que me encontrara ahí dentro, pero no había nadie. Así es que se dirigió a bajar las escaleras y es ahí justamente cuando yo iba entrando a la casa. La verdad es que no quise comentarle lo que había acontecido apenas hace unas horas, pues imagínense una niña de 14 años tratando de explicarle a su madre que había estado jugando con una tabla ouija. Peor aún, ahora ella había visto algo, simplemente me regañarían. De verdad, hubiera preferido que me regañaran. Si tan solo
hubiese sabido lo que acontecería después, lo que pasaría después de aquel avistamiento, las cosas que me comentaría Monse, las cosas que esta casa escondía, los secretos, el accidente de mi padre y esa mujer que no se quiere ir, aún hoy día no se quiere ir, pero eso se los contaré más adelante. Comunidad, como han podido escuchar, esa ha sido la historia de hoy. ¿Qué les ha parecido? La verdad es que aún nos queda una segunda parte por escuchar. Este no es el final de la historia. Esta historia continúa. Solo puedo advertirles que lo que sigue es verdaderamente aterrador. Recuerden que esto es investigador paranormal. Yo ya te conté una historia. Ahora cuéntame una tú. Aquí estoy.